Ya teniendo claros los conceptos, tanto teóricos como prácticos y matemáticos de lo que es presión y densidad, ya podemos entrar a este tema, a la presión hidrostática. Primero vamos a definirlo teóricamente y en este video vamos a mirar cómo se relacionan todos los conceptos vistos anteriormente para poder llegar a la fórmula final que representa o que describe la presión hidrostática. Recuerden que la teoría es bueno que la tengan en sus cuadernos porque en base a la teoría es que nosotros realizamos lo práctico, ¿listo? La hidrostática es la rama de la mecánica que se especializa en el equilibrio de los fluidos. Por lo tanto, la presión hidrostática da cuenta de la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. El fluido genera presión sobre el fondo, los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Dicha presión hidrostática con el fluido en estado de reposo provoca una fuerza perpendicular a las paredes del envase o a la superficie del objeto. Entonces, hemos visto muchas cosas, ¿listo? Hemos visto muchas terminologías que nos dicen ahí, pero vamos a intentar resumirlo eso lo más posible. Primero que todo, nos dice que la presión hidrostática hace referencia o se especializa al equilibrio de los fluidos. Habíamos visto que un fluido se puede definir tanto líquido como gaseoso, ¿listo? Aquí un fluido se puede considerar un fluido líquido o un fluido gaseoso, pero el solo hecho de tener este prefijo hidro nos dice o nos hace referencia a que esta presión solo vale para los líquidos. Esto solo vale para los líquidos. Nos dice también en la última parte del enunciado, bueno, que o nos hace referencia a que sí o sí el objeto tiene que estar sumergido dentro de un recipiente como tal, ¿sí? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no es así, ya que dicha presión también existe, por ejemplo, en el fondo del mar, ¿sí? El mar de por sí no tiene un recipiente tan exacto como esto, ¿no? Sino que, digamos que cumple con algunas propiedades y más adelante vamos a ver de qué forma se puede aplicar dicha presión a esos aspectos. Pero bueno, hemos visto mucha terminología, pero lo vamos a resumir muy pequeño, ¿listo? Lo vamos a resumir en una parte, en un enunciado muy pequeño. ¿Cuál? Muy sencillo. Que la presión hidrostática, ¿listo? Que la presión hidrostática hace referencia a la presión que ejerce un fluido sobre un objeto. ¿Listo? Eso es todo. La presión hidrostática hace referencia a la presión que ejerce un fluido sobre un objeto que está sumergido en él, ¿no? Que está sumergido en dicho líquido. Con eso nosotros ya nos podemos quedar perfectamente para tener claro el concepto de presión hidrostática. Ahora, otra cosa muy importante es que dicho fluido no debe estar agitado, debe estar en reposo. ¿Listo? Debe estar en reposo. Entonces vamos a estudiar este campo que nos dan aquí, este ejemplo. ¿Listo? Vamos a mirar qué propiedades están presentes en absolutamente todos ellos y en base a eso pues ya construimos la fórmula de la presión hidrostática. Recordemos, a mí me interesa la presión que ejerce este fluido sobre el objeto. Miremos el recipiente. El recipiente en este caso, ¿sí? Como va a ser casi común o usual, es que es circular tanto en su tapa como en el fondo, ¿sí? Básicamente. No siempre es así, pero pues este es el caso más común que se presenta y el que más se estudia, y en base a esto es que nosotros ya estudiamos el resto. Entonces miremos cómo tiene una abertura circular y es simétrico. ¿A qué me refiero con que es simétrico? Aunque el mismo o la misma circunferencia que tiene acá arriba es esta misma de acá abajo. Dicha figura que se forma tanto en la parte de arriba como en el fondo tiene su área. Esto tiene su área. Así que en este caso, como es simétrico, el área de acá arriba va a ser el mismo área de el fondo del recipiente. Ese sería nuestro primer concepto. Vamos a ver qué otros conceptos están ahí presentes. Por acá también hay una cierta altura, ¿sí? ¿Altura de qué? La altura del fluido.
ojo, la altura del fluido con respecto a la base del recipiente, ¿sí? Es decir, nosotros llenamos un recipiente, un estanque con un fluido, ¿sí? Y ese fluido va de tener una determinada altura. Entonces, esa sería otra de las propiedades que tiene nuestro fluido, que tiene una altura con respecto a la base o a la parte del fondo del recipiente. Vamos a ver qué otra propiedad tiene. Este líquido, al tener una masa, sí, porque obviamente ese líquido va a tener masa, va a pesar, y al estar presente también bajo los efectos de la gravedad, va a tener un peso, o va a tener un peso. Así que este fluido también tiene un peso. El peso, muchachos, ustedes lo van a encontrar en la mayoría de veces en libros con la letra W. ¿Listo? Con la letra W. No le podemos poner la letra P porque la P hace referencia a algo que necesitamos más adelante. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Bueno, otra cosa que no había dicho es que obviamente va a tener un objeto introducido y que ese objeto pues va a tender a ir hacia abajo, ¿no? Por la ley de la gravedad, pues va a tender a ir hacia abajo. A no ser, bueno, eso ya lo miraremos después con respecto a lo que es densidad y todo eso. Pero digamos que el objeto tiende a ir hacia abajo. Y que este peso, listo, que este líquido tiene su peso. ¿Qué otras propiedades tiene? Como estamos hablando del líquido, también tiene algunas propiedades. Entonces vamos a mirar qué pasa con esas propiedades. Entonces, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Dicho líquido tiene su masa. Dicho líquido ocupa un lugar en el espacio, así que tiene un volumen. Esto tiene un volumen. Y como estamos hablando de líquidos, tiene también su densidad. Ya lo habíamos visto anteriormente, lo de densidad. ¿Listo? Esas serían como las terminologías que están presentes dentro de ese objeto. Entonces miramos que hay mucha cosa, ¿no? Que altura, que área, que el peso, que la densidad. Hay demasiado dato disperso. ¿Cómo hacemos para relacionar todos estos conceptos? La palabra clave, ¿cuál es? Presión. Al final de cuentas estamos hablando de una presión. Entonces, en base a lo que ya conocemos sobre la presión, vamos a determinar qué presión ejerce este líquido sobre el objeto que está sumergido. Empecemos primero por definir cómo es la fórmula de la presión. Se sabe que la presión es una fuerza aplicada a una determinada área. ¿Listo? Entonces a partir de ahí vamos a empezar a desglosar los conceptos. Primero, fuerza. ¿Tenemos alguna fuerza representada aquí? Sí. Recordemos que la fuerza es una masa multiplicada por una aceleración. Y en este caso el único dato que tenemos representado en las magnitudes de la aceleración es la gravedad. ¿Listo? Así que la fuerza del peso, ¿listo? La fuerza de ese peso que está provocando o que está influyendo en este determinado objeto, pues es esta misma fuerza que estamos viendo acá arriba. Recordemos que nos estamos concentrando en las propiedades del fluido, ¿listo? Y la fuerza, básicamente la fuerza que va a estar presente en el objeto sumergido, pues es este mismo peso, ¿listo? Esa fuerza, ese peso que está influyendo sobre dicho objeto. Entonces vamos a reemplazar la fuerza por lo que conocemos como el peso. Miremos la masa. La masa de por sí no está representada o no tiene alguna equivalencia, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para relacionar esta masa con las propiedades de un fluido? Recuerden, todo tenemos que llevarlo al fluido, porque eso es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar la masa con el fluido? Muy sencillo. A partir de aquí. Si miramos, a partir de aquí. Ya que si despejo la masa de esta parte, yo puedo obtener el dato de la densidad y el dato de el volumen. ¿Cómo despejo la masa de este punto? Muy sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo acá al lado. Despejando la masa nos queda que la masa es igual a la densidad del líquido por el volumen que ocupa el líquido, ¿sí? Entonces ya relacionamos dicha masa con aspectos o características de un líquido. Vamos a reemplazar la masa por esto entonces. Listo. Entonces ya obtuvimos esta expresión. Densidad por volumen por gravedad sobre área. ¿Listo? Entonces la densidad del líquido ya la conocemos. La
densidad ya la conocemos. Y ahora, ¿qué pasa con esta área y este volumen? ¿Cómo hacemos para relacionar estos dos términos en comparación a lo que es un fluido? Empecemos por el volumen. El volumen, de por sí, calcularlo no es una cosa tan sencilla, calculándolo, digamos, directamente, es decir, una herramienta que me calcule directamente el volumen, es algo que quizá a la mano no lo podamos tener. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Muy sencillo. El volumen se define en la multiplicación entre el área, ¿listo? El área del recipiente y la altura que ha alcanzado el líquido con respecto a ese recipiente. Volumen igual a área por altura. Entonces vamos a reemplazar este volumen en este apartado para ver qué nos queda. Listo, ya reemplazamos esos términos y digamos que ya no hay nada que relacionar, ¿no? La densidad del líquido, la gravedad que siempre va a ser la misma, la altura que alcanza el líquido y el área del recipiente. Miremos qué pasa aquí, que el área se va a cancelar. Se cancelan esas dos áreas y por ende ya nos queda esta expresión. Vamos a colocarla acá abajo. Cancelamos las áreas y obtenemos la expresión final. Esta expresión, ¿sí? Esta fórmula que vemos aquí es la fórmula de la presión hidrostática. ¿Listo? Entonces miramos cómo combinamos muchos conceptos que ya habíamos visto con respecto a densidad y presión, ¿listo? Para obtener la fórmula de la presión hidrostática. Vamos a mirar entonces cómo a partir de la fórmula, ya conociendo que la presión hidrostática se define de esta forma, cómo actúa, digamos, ya no en un recipiente tal y como lo conocemos, sino en este caso en el fondo del océano, puede ser en el fondo del río. Miremos, tenemos un objeto sumergido, ¿cierto? Tenemos un objeto sumergido. Este objeto obviamente va a estar sumergido en un líquido y dicho líquido va a tener una densidad, así que por este aspecto digamos que ya lo conocemos, ¿listo? Ahora, la gravedad siempre está definida, por lo menos en lo que es el planeta Tierra, ya está definida. Y esta altura, ¿cómo hacemos para determinar esta altura? Muy sencillo, es la altura que hay del objeto con respecto, ¿listo?, a la superficie del fondo del mar. Esa sería esta altura. Entonces miremos que tenemos absolutamente todos los componentes, ¿no? Si sabemos la densidad, si ya se sabe la gravedad, ¿listo?, el componente de la gravedad. Y aparte de eso, si sabemos a qué altura, que en este caso no se le llamará de altura, sino profundidad, pero digamos que es el mismo concepto, ¿no? Si a qué profundidad está con respecto a la superficie del mar, podemos calcular la presión hidrostática, la presión que ejerce todo este fluido a este objeto. Ojo, muy importante y algo que también nos decía el enunciado, y es que esta presión no solo está presente, digamos, de arriba hacia abajo, ¿sí? No solo está presente de arriba hacia abajo, sino que está presente absolutamente en todas las direcciones, ¿sí? En toda la superficie del objeto sumergido, es decir, esta presión está arriba, abajo, en los laterales, ¿sí?, etcétera. Entonces, recordemos, esa presión está presente en absolutamente toda la superficie del objeto, ¿listo? No solo en un punto, sino que está presente en todo el objeto. De esta forma nosotros podríamos terminar y concluir con lo que es la introducción y la parte teórica de la presión hidrostática.